quiero compartir con ustedes una enseñanza titulada El servicio que agrada a Dios. Amén. El servicio que agrada a Dios es el título del mensaje de hoy. Y le pido que me acompañe, por favor, al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a leer desde el 17. Una vez más me permito felicitar a todos los servidores, a todos los que de alguna manera desempeñan en algún área de la iglesia un servicio a Dios. Es una felicitación especial para los que sirven dentro de casa. Pero quiero que profundicemos en nuestro servicio, porque nuestro servicio como tal a Dios no se limita en una iglesia. No se encajona en una iglesia, no se encajona en un ministerio, no se encajona en alguna posición, en algún lugar de trabajo. Quiero que entendamos eso. Sin duda que hay un desempeño como servidores dentro de la casa y siempre voy a felicitar y a honrar a cada uno de los que toman esa decisión de levantarse de una silla a servir dentro de la casa. Pero el servicio que le agrada a Dios, quiero que entendamos, empezando en la lectura, es el que hacemos día a día con nuestra vida. Ese es el servicio más importante. Porque cada paso que damos, cada acción que tenemos, cada palabra que emitimos, cada gesto puede ser un servicio de agrado a Dios. Amén. ¿Y qué mejor que el discurso de un gran hombre como Pablo, el apóstol Pablo? Y hoy quiero desglosar un poco más la palabra que el Señor me permitió recibir el día del 30 aniversario, que fue el día de mi cumpleaños también. Y esa palabra la compartí, pero me fui más atrás, al 17, donde dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, el apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, dice Pablo, todo el tiempo. No es en medio del servicio solamente, no es en medio de la predicación solamente, no es en medio de la adoración, no es en el medio de alguna enseñanza, no es en el medio de algún momento que yo esté sirviendo realmente dentro de la iglesia a Dios. Pablo era un servidor por excelencia. Pablo anhelaba servir y anhelaba agradar a Dios. Y cuando él, no siendo Pablo sino Saulo, tomaba las acciones que tomaba, él pensaba dentro de sí mismo que estaba agradando a Dios. O sea, había en él una autenticidad de servir. Y esa es la esencia que Dios necesita, que haya una autenticidad en nosotros. Una autenticidad en nosotros para servir. Para ser cristianos. Para ser padres. Para ser esposos. Para ser amigos, para ser ministros, para ser líderes. Tiene que haber una autenticidad en nosotros para servir. Este hombre reúne a los ancianos que estaban en ese lugar y les comunica y les comenta que desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Yo quiero que
tomemos este primer punto como algo vital para tener un servicio que agrade a Dios. Y aunque lo he trillado muchas veces, es necesario que sigamos entendiendo que de allí parte toda la bendición, de allí parte todo el desarrollo, de allí parte todo lo que Dios quiere y puede entregarte a ti y a mí. La humildad. Pablo le está hablando a los ancianos. Ustedes son conscientes que desde el principio y todo el tiempo, desde el principio y todo el tiempo, he estado presente delante de ustedes con humildad. Iglesia, cuidemos eso. Cuidemos esa ternura, la palabra correcta es como niños, ese inicio, ese primer amor, esa forma clara, humilde de ser, o como debemos ser. Porque podemos venir con altivez, podemos venir con títulos, podemos venir con maltratos de la vida que nos han hecho ásperos, que nos pueden haber herido, y ser capcioso, con precaución. Y yo puedo entender muchas de esas cosas, pero que nada de eso nos evite o no nos permita ser humildes. Podemos venir pateados también, podemos venir pobres en todos los sentidos y llegar al Evangelio y pensar que ahora, porque estoy en el mejor lugar donde Dios me levanta, donde Dios me restaura, donde Dios empieza a hacer algo conmigo, donde Dios deja atrás mi pasado y empieza a escribir un presente y un futuro diferente para mí. Pero no debo permitir que el orgullo o la altivez se entronen, sino que siempre permanezca en mí una humildad para yo poder tener un servicio a Dios efectivo. Y quiero que entendamos que nuestro servicio primeramente es a Dios. Si Pablo tenía, como le digo, esa autenticidad, era porque amaba a Dios. Escuche, parece irónico que asesinara o que permitiera el asesinato de cristianos amando a Dios. Como le dije, tenía un deseo de agradarlo. Y desde allí estoy partiendo, en el deseo que usted y yo tenemos de servir. Porque yo sé que usted tiene deseo de servir. Yo sé que usted tiene deseo de ser mejor. Yo sé que usted tiene el deseo de ser diferente, de no volver atrás, de no caer en los mismos errores, de no entrar en las mismas dudas, de no generar los mismos problemas en su casa o en la calle. Pero si empezamos a canalizar toda esa autenticidad y ese deseo en la forma correcta, en la posición correcta, en el lugar correcto, vamos a tener los resultados más que esperados. No lo digo yo, lo dice Dios. Os daré cosas sobreabundantemente, más allá de lo que tu corazón, de lo que tu mente, de lo que tus pensamientos pueden esperar. Amén, iglesia. Así que si usted espera mucho, espera recibir mucho, bueno, prepárese, porque Dios tiene sobreabundantemente que darle sobre ese mucho. O sea, no va a recibir mucho, va a recibir demasiado. Amén. Pero necesita Dios un corazón humilde. Y este principio lo respalda Lucas 22. Váyase rápidamente a Lucas. A ver, Biblia. Lucas 22, el versículo 24 dice:
Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, Jesús, los reyes de las naciones, escuche, los reyes de las naciones, estoy leyendo desde el 24, se enseñorean de ellas. A los reyes de cada país, de cada monarquía, de cada lugar, le encanta enseñorearse de la gente. Y Jesús le decía, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Sin duda que cuando hay una autoridad, tienes un privilegio. Cuando hay una posición de autoridad, tenemos un privilegio. Y dice, le decía Jesús, son llamados bienhechores, pero no así ustedes, nosotros, vosotros, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. O sea que el mayor o el que dirige tiene que ser el más joven necesariamente en edad. No, ¿verdad que no? Sino el que esté más dispuesto a aprender, a recibir, a vaciarse, a decir, Señor, solo sé que no sé nada, que delante de ti soy muy pequeño y que necesito recibir todo lo que tú tengas para mí. Y dice que el que quiera dirigir sea como el más joven y como el que sirve, como el que es útil. La palabra sirve es útil. Seamos útiles en las manos de Dios. El que es humilde es útil en las manos de Dios. Dice que no seamos entre nosotros como los reyes de la tierra, enseñoreándonos de los demás, bajo ningún aspecto. Y nunca lo he visto en el apóstol Nahum, el apóstol principal de este ministerio, hacia abajo. Lo he visto en otros lugares, lo he visto en otros pastores, lo he visto en muchos líderes, lo he visto, pero no se trata hoy de acusar a alguien. Se trata de analizarme yo y analizarse usted. Se trata de no enseñorearnos, de nosotros hacer lo correcto. No porque alguien haga lo incorrecto, entonces yo me voy a justificar, pero es que me hicieron esto o él lo hizo así. Se trata de hacer lo correcto. Y Jesús nos dice, no te enseñorees, no nos enseñoreemos de la gente, no nos enseñoreemos de un lugar de servicio, porque esto es mío, este es el espacio. Y el celo de Dios, sin duda, nos trae respeto y consideración por lo que, o el lugar donde estamos sirviendo y por lo que estamos cuidando. Y nunca voy a poner entredicho eso, porque desde el principio debemos ser así, celosos y respetuosos con lo que Dios nos ha dado a cuidar. Amén. Amén. Estoy absolutamente de acuerdo, pero nada de esto se puede tergiversar a yo enseñorearme, a yo no poder tener la capacidad de expandirme o de ser o de dejarme ayudar. Porque sería el error más grande meternos en un cajón y atarnos de mano, con las manos hacia atrás. Imagínese usted en un cilindro liso, encerrado y con las manos atrás. Nunca va a salir de allí. Pero si usted se deja ayudar, así tenga las manos atadas, o si usted y yo nos dejamos ayudar, así tengamos las manos atadas, mire, así sea uno, lo va a poder jalar de ese cilindro y lo va a sacar. El enemigo no quiere que salgamos del cilindro.
Sigo leyendo en el 27, dice, pues ¿cuál es mayor, el que se siente a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, es una pregunta que hace Jesús. Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Mire, si Jesús no tuvo reparo, no tuvo ningún reparo en servir, entonces no tenga miedo, porque eso es más que bueno. Entonces, si Jesús lo hizo, es más que bueno. Siendo el mayor entre todos nosotros, el mayor en toda la historia, y permanece así, a la diestra del Padre, siendo el mayor, y no tuvo reparo en servir. Dice, yo pudiera estar sentado a la mesa y que ustedes me sirvan, me laven los pies y hagan todo lo que tiene que hacer para yo estar como un rey. Pero Jesús les enseña con su propia vida, o nos enseña, estoy aquí sirviendo. Así que sepamos que es excelente el servir a otros. Y mi celo por las cosas y los espacios tiene que ser como el celo de Dios, porque el celo de Dios no destruye, el celo de Dios construye. El celo de Dios es mantener una posición de respeto y valoración a lo que está en mis manos, pero sin dejar de un lado la bendición y lo que esto tiene que causar, el efecto que tiene que causar en otros. Si yo me pongo altivo como pastor o como ministro, yo empiezo a cerrar mis oídos a la palabra que se pueda compartir desde este altar, que no sea la que yo diga. Cierro mis oídos a los consejos que las distintas áreas de liderazgo pueden darme y yo puedo compartir también ese consejo. Cerraría mis oídos a tener invitados o a tener algún tipo de desarrollo, y eso lo que hace es seccionar, coartar y dañar la iglesia. Y eso no es de la noche a la mañana, eso empieza pequeño pero termina muy grande. Empieza pequeño pero termina muy grande. Y Pablo tuvo que el mismo Jesús tumbarlo del camino, sacarlo del camino, dejarlo en el piso, tirado, y decirle, estás luchando contra mí. Pablo tuvo esa oportunidad. Y yo pienso que Dios nos la va a dar a cada uno. Pero no la desechemos. No la desechemos cuando Dios nos diga, estás luchando contra mí. Estás cerrando tus oídos. Estás endureciendo tu corazón. Porque aun cuando Dios nos llama con lazos de amor y justicia, dice la misma palabra que Él no va a contender toda la vida con el hombre. O sea, hay un límite. Hay un límite para Dios. Y si Dios pone un límite en contender con usted y conmigo, en después decir, bueno, ya hijo, sigue tu camino. Yo no quiero estar en esa posición. Y el mantenernos humildes nos va a permitir estar lejos de esa posición, donde Dios se canse de contender contigo y conmigo. Amén. Yo estoy seguro que esa era la última oportunidad para Pablo. Y el hombre escuchó. El hombre entendió que estaba asesinando, que estaba trabajando en contra de lo que a Dios le agradaba. Y recuerde, estaba haciendo un servicio para mí auténtico. ¿Necesita algo?
Un servicio para mí, gracias, auténtico, pero en el orden equivocado, en la posición equivocada. Fíjese que Pablo sigue hablando en el mismo discurso del libro de Hechos. Dice la palabra: con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me habían venido por las acechanzas de los judíos. Entonces empecé con humildad, porque el servicio que le agrada a Dios es desde la humildad. Y sin duda, el que es resistente, el que es sufrido. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 12. Porque quiero que entendamos que esto no se trata de ser un mártir o de obligarme a ser un mártir. Juan 12:24 nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Déjelo allí. La palabra sufrido nos habla de una acción de morir al pasado, de morir a como yo era, a como yo actuaba, a como yo ejercía la autoridad, a como me enseñaron, a como aprendí, a como lo dice el mundo, a como lo dice el sistema, a como estaba acostumbrado, porque puede ser por costumbre, y siempre cobijarme en que es mi forma de ser, o es como me lo enseñaron, es como lo aprendí, o es como le cae bien a la gente. Pero necesitamos captar que Pablo estaba hablando de que había un sufrimiento o una posición de resistir en él para cumplir el servicio que agrada a Dios. Y esa resistencia era morir a todo lo que pudiera haber aprendido, a todo lo que pudiera el sistema decirle que era bueno o necesario, pero que viene en contra de los principios de Dios. Le explico. En un simple juego de básquet, de baloncesto, el director técnico, el que dirige al equipo, está ocupado en la victoria, está ocupado en lo que los jugadores están haciendo. Y yo entiendo que el calor del momento y por la posición de espacio abierto y todo, siempre haya una exasperación, muévelo, baja, sube, porque es normal, es natural. Es más, es necesario. Cuando estaban los vikingos en un barco y eran 100 remando, siempre había uno delante que decía: reme, y todos daban una zancada para poder avanzar ese barco en medio de esas tormentas. Había una voz de mando, había una voz de coordinación, había una voz de guía, y es lo que tenemos que ser, porque ese es nuestro servicio, y es lo que Pablo quería permitirse servir a Dios, agradar a Dios. Pero cuando ese mismo director técnico pierde los estribos y empieza a atacarte personalmente, empieza a gritarte muy de cerca, empieza a decir palabras que no corresponden con el respeto y la valoración, tú mismo vas a perder el respeto hacia esa persona. Vas a ser una barrera a dejar de escuchar a esa persona. Y lo más probable es que si no hay una rectificación, vas a terminar decidiendo cortar o frustrar tu desarrollo por la actitud de esa persona.
Y aquí necesitamos entender los dos puntos. Yo, o usted y yo, como servidores que guiamos a otros, no podemos perder los estribos, o no debemos perderlos. Y si en algún momento se nos salen, mire, mete otra vez el pie en el estribo, porque nos vamos a caer del caballo. ¿Sabe lo que es el estribo, verdad? Donde se agarra el jinete en el caballo. Porque nos podemos caer del caballo. Mire, y esas caídas son duras, porque la gente queda herida y nosotros también. Mas sin embargo, usted y yo también, como servidores, no podemos depender de si alguien me gritó o no me gritó. Yo lo siento, porque mi servicio a Dios, mi fidelidad es a Dios, mi posición en Dios me dice: yo tengo que ser resistente. Tiene que haber en ti y en mí un carácter, no un mal carácter, un carácter para afrontar las situaciones. Y en nosotros eso se va a trabajar aquí en la iglesia. Mi hermano, es aquí donde se comienza. Se lo he dicho en otras oportunidades, pero se lo repito hoy. ¿Podrá o podremos usted y yo con los de a caballo, como dice la palabra, si no podemos con los de a pie? ¿Podrá algún hermano o alguno de nosotros tratar de limar o acercarse en aspereza o en una situación difícil con alguien en la calle que no conoce a Cristo, cuando usted y yo no lo podemos hacer con nuestro hermano que conoce a Jesús, que tiene la misma fe que usted y que yo? Esos son los de a pie, los que vamos en un mismo sentido, en un mismo sentir. En la calle queremos predicar, pero en la calle te vas a encontrar gente que no te quiere ni ver ni escuchar, que no tiene el día ni el minuto para prestarte atención a ti y a mí. Vas a encontrar el que tiene el deseo aún de hacerte daño. Podemos encontrarlo así. En alguna oportunidad, un joven, puso saliva en sus labios mientras yo le hablaba en alguna plaza que estuvimos predicando. Y yo le hablaba y él puso saliva en sus labios. Y yo le hablaba y mi cerebro por dentro decía: Señor, que no me escupa. Que no me escupa. Guarda mi vida, guarda, porque esto no va a terminar bien. Decía yo en mí. Pero Dios me ayudó, amén. Me libró de la tentación, me libró, y el muchacho echó su saliva a un lado y escuchó. Pero tenía la intención. Entonces eso son los de a caballo, porque eso te van a hacer perder los estribos, la paciencia, la cordura, porque no tienen conocimiento de la palabra. No es porque les dé la gana, es que no tienen conocimiento, el conocimiento que tenemos tú y yo, donde Dios nos dice: tienes que ser manso, humilde. Pero pensamos que el ser manso es simplemente dar la espalda al problema y decir: bueno, no, ya, yo no. El ser manso, iglesia, es aún cuando tengo diferencias con mi hermano, yo poder sentarme, hablar y decir: mira, yo creo que esto no está bien, esto, y sentarnos en ambas partes a reconocer. Eso es ser manso. El ser manso es cuando a algún hermano se le van los estribos y yo puedo decirle: oye, hermano, ven acá, tú y yo somos amigos, ¿vale? Porque tú tienes que hablarme así. Pero no es que yo vaya a decir: no, pero es que no me hables, yo no quiero estar ya. No, tú eres loco, aléjate de mí. Y entonces empieza un pico y pala como éramos antes. Entonces Dios quiere que nosotros nos reconciliemos, y el enemigo, ¿qué quiere? Que usted y yo estemos en un terminal de eso de pasajeros donde todo es un desastre. No sé si alguna vez estuve en Nuevo Circo, ahí donde todo pasaba: el que vende café, el otro se molestaba, la señora se le caía, y usted con la maleta no sabía cómo. Eso es un desastre. Yo no quiero estar así.
Yo no quiero mi casa así. Yo no quiero mi iglesia. Cuando digo mi casa, es mi iglesia así también. Entonces la palabra sufrido, el mismo Pablo decía por los judíos. Los judíos eran los que tú perseguiste. Claro, los judíos estaban resentidos. Este hombre nos asesinaba. Este hombre confabulaba para venir en contra de nosotros. Entonces muchas de las cosas que sembramos en el pasado van a querer venir al presente, en medio del servicio, a que pierda los estribos. Pero no lo permitamos. No lo permitamos. Yo no nací en un pesebre, ni nací en un manto de oro tampoco. No nací en una cuna, el cristianito y el niño que llegó. No, olvídese de eso. Yo venía de rebeldía, de ser opuesto, no a Dios, porque me agrada en el momento que escuchaba de Dios y quería escuchar la palabra, pero yo quería vivir mi vida a mi manera. Y eso está bien, pero está sembrando. Y esa siembra va a tener su cosecha. Por eso mamá decía, los errores de la juventud los vamos a pagar toda la vida. Pero en Cristo tenemos la oportunidad de vencer esos errores y esas circunstancias. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento es por un poco de tiempo. Amén. Es por un poco de tiempo. Y cuando dice toda la vida, es que quizás tienes 10 años en el evangelio y tu pasado no ha venido a reclamarte nada. Pero después de 10 años que tú dijiste, no, eso quedó ya enterrado. Al año 11 viene la cosecha de lo que sembraste hace 15 años atrás, que tú, bueno, no, pero es que yo era otro. Amén, tú eras otro. Hoy eres nueva criatura. Pero ahora Dios dice, demuéstralo. Wow. Ahora Dios dice, demuéstralo. Dios le estaba diciendo a Pablo, demuestra ahora que eres mi siervo, mi hijo fiel, el que me agrada. Porque me mataste muchos hijos también. Permitiste que me asesinaran muchos hijos. Y no te borré de la tierra, sino que te di la oportunidad de ser un siervo más. Amén. Entonces no le tema a esa palabra morir, a esos deseos de la carne que nos vienen de inmediato como reacción. Y seamos entonces esos directores técnicos que se mantienen en el juego, en el calor del momento, pero que no perdemos tampoco la cordura para dirigir a la gente. Eso va ligado con la humildad, sumando el sufrimiento. Pablo continúa diciendo, dice, con muchas lágrimas duele, muchas veces es difícil, pero trae muy buenos resultados el resistirse. Y dice, como nada que fuera útil, en el 20, y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El mismo Pablo sigue enseñándonos aquí de que es una posición de servicio que agrada a Dios el no tener egoísmo y ser valientes. No había egoísmo y se había desarrollado en él una valentía. No había egoísmo y se había desarrollado en él una valentía. Pablo les dice, ustedes son conscientes de que en nada de lo que sea útil que el Señor me haya enseñado, o que todo lo que me ha enseñado el Señor es útil
y yo se los he enseñado a ustedes. El líder, el ministro, el pastor, el amigo, el hermano, que es siervo, que es servidor, no se va a permitir el egoísmo de guardarse una revelación, una palabra, una ternura, de guardarse una joya que pueda bendecir a otro. Ese es el servicio. Un padre que ama no se va a guardar así nomás, porque podemos ser administradores. Y si somos buenos administradores, le vamos dando a nuestros hijos que vayan aprendiendo, ¿verdad? Usted le va dando por dosis, que vaya aprendiendo a ahorrar, que aprenda a valorar, que aprenda, pero no va a dejar de darle. O sea, un buen padre no es egoísta. Un buen siervo no es egoísta. Y si algo he tratado en toda esta carrera de 9 años, es que lo que el Señor ha dicho a mis oídos, lo que ha revelado a mi corazón, lo que he podido percibir, lo que he podido sentir, lo que he podido padecer, de alguna manera compartirlo con ustedes. Y que si he recibido una bendición de alguien o he compartido con alguien que me bendice, que nos bendiga desde acá también. Porque el fin del servicio es bendecir. El fin del servicio es bendecir a alguien. Entonces Pablo le dice: todo lo útil que sé, se los he enseñado, se los he dicho, no me he guardado nada. Pero váyase un poquito más arriba, un poquito bastante. Jesús no se guardó nada. Mientras estuvo aquí en la tierra caminando, no se guardó nada. Por eso le pudo decir a los discípulos: ustedes, cuando yo no esté, van a hacer cosas más grandes, cosas mayores que yo. O sea, Jesús no tenía un gramo de egoísmo, una pizca de egoísmo, sabiendo que el acto que él iba a consumar iba a ser el rompimiento, la bendición más absoluta para usted y para mí. Y Jesús nunca se negó, nunca se negó. Y eso me sorprende y me maravilla, nunca se negó. Jesús sabía que lo iban a llevar a la cruz, que tenía que llevar maldición, tenía que ser llamado maldito por usted y por mí. Pero nunca se negó. Nunca hubo un gramo de egoísmo en su corazón para decir: simplemente no voy. Y se lo he dicho y lo voy a seguir afirmando. Yo estoy seguro que Jesús no sudó sangre, ni lloró tanto en ese monte orando a su Padre por temor a la cruz. Lo siento. Jesús no tenía temor a la cruz. Jesús tenía temor a esos 5 minutos que iba a pasar alejado de su Padre. Grábese eso, iglesia. Esa es la perla más grande que usted se puede llevar hoy. Jesús temía a los 5 minutos que tenía que cargar todo el pecado del mundo, y donde Dios tenía que darle la espalda, porque Dios no tiene comunión con el pecado. ¿Usted cree que el hombre más valiente, el hombre que aguantó que lo escupieran, que lo maltrataran, que lo vituperaran, cuando él podía ser el Rey de Reyes desde el principio, le iba a temer a la cruz? Lo siento, iglesia. Jesús era muy superior a eso. Pero él sabía que el perder la comunión con papá ponía en juego, ponía en riesgo todo por lo cual él había trabajado. Ponía en riesgo todo lo que él era. Ponía en riesgo más allá su amor más grande, estar cerca, ser uno con Dios. ¿Usted me está entendiendo? Por eso nunca, y lo creo, lo afirmo,
hubo un gramo de egoísmo en él. A decir, no me voy a arriesgar a perder nada de esto. Mejor que esta gente se quede así, papá. Dios no lo iba a desechar de que esta gente se quede así, papá. Y bueno, ya crearás otro, te harás otro. Y empezaría Jesús a traer argumentos a Dios. Porque ese es el problema, cuando somos faltos de humildad y cuando no queremos morir y cuando somos egoístas, empezamos a traer todos los argumentos que podamos para no hacer, para no servir. Suelte esos argumentos, soltemos esos argumentos, amén. Y dice con valentía. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo era el hombre que había asolado esas calles y ahora iba a las casas, ahora iba a las calles a predicar lo que él atacaba. A predicar lo que él atacaba. Y quizás lo que yo le daba la espalda, de lo que nunca fui burlón con el evangelio. Mi mamá era pastora desde el principio, ¿sabes? Nunca fui burlón. Nunca. De hecho, tuve problemas con gente en la calle porque conversábamos en algún momento en una reunión y de repente se destapaba una conversación de pastores, de que esto, y yo me molestaba. Sobre todo si la persona sabía que mi mamá era pastora, porque yo sentía ya que eran puntas hacia mí. Bueno, ¿y tú qué estás hablando? ¿Usted me entiende? Pero eran situaciones del mundo, situaciones del calor del encuentro allí. Pero cuando se trataba del evangelio, yo no me burlaba, pero sí le daba la espalda. Sí le daba la espalda. Y cuando le dije a mi Padre que está en los cielos, sepultando el cuerpo sin vida de mi madre, me rindo. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Entonces Dios empieza un trato en el corazón de este hombre. Y este hombre ha tenido que, en la calle, en la casa, en mi sitio de desarrollo, de trabajo, y desde este altar, predicar a lo que yo le daba la espalda. Pero no teman, iglesia. Ese aplauso es para Cristo. Ese aplauso es para Cristo. Porque dice la palabra en 2 de Timoteo, vaya rápidamente, vamos a darle dinamismo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Vaya anotando todos esos pasajes y después los vuelve a leer. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le decía Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de poder. Escuche, de poder. De poder. Eso es autoridad. Eso es yo puedo. Eso es yo tengo, yo valgo, yo soy. Yo soy, Dios me llamó, yo soy. Ese es el poder. No es el autoritarismo, no es el enseñorearse. El poder es que lo vas a hacer, lo vas a lograr. Porque tienes el llamado, tienes la autoridad de parte de Dios, tienes el respaldo. Es lo que Dios está diciendo a través de Pablo a Timoteo. Tienes el poder. Dios no te ha dado un espíritu, iglesia Maranata, hermano, hermana, siervo, ministro. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, que es autoridad. Amor, escúchelo, amor para que nunca pierdas los estribos, sino amor porque amas a la gente. Usted puede amar los instrumentos y lo bendigo. Usted puede amar el sonido, usted puede amar la silla, usted puede amar las luces. Podemos amar el local de la iglesia y amén, lo cuidamos. Pero la gente es por la que Dios murió. Es por la que Cristo fue a la cruz. Dios no murió, perdón. Cristo fue a la cruz. Es por la que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios no murió.
Por tanto, dice el de amor y de dominio propio. Entonces, en la valentía, el que trabaja el dominio propio es un valiente. El que trabaja en decirse todos los días: Señor, no voy a fornicar, Padre, no voy a caer, no voy a voltear todo el tiempo a ver cuánta falda me pase por ahí. Voy a trabajar en mi interior, en mi ser interior. Escuche, en mi ser interior. Porque ese es el trabajo del día a día. Usted quiere dejarle todo al Espíritu Santo. Y bueno, ¿por qué el Espíritu Santo no me ayudó? Pero tú, vagabundo, te vas directo. O mujer, te vas directo a eso. El dominio propio. ¿Dónde lo dejamos trabajar eso? Dios me dice que no hay un espíritu en mí de cobardía, sino de valiente. Y que el que trabaja el dominio propio es un valiente. Porque es de valiente. Es de valiente decirle no al que es alcohólico o al que le gusta tanto el alcohol. Es valiente decirle no a la tercera copa o a sentarse. Es de valiente al que es mujeriego decirle no a la tentación hermosísima que pueda pasar por tu lado. Porque usted no es homosexual ahora. Usted sigue siendo un hombre o usted sigue siendo una mujer y la tentación está presente. En el pastorado no fue no, yo soy hombre de una sola mujer, o a mí no me gustan las mujeres, ya yo no veo para ningún lado. La tentación va a pasar. Y la tentación nunca es fea, nunca es grotesca. Satanás no va a venir con los cachos y la cara de diablo a decirte: no, pero es que vengo por ti. No, eso es en las películas de terror. En la vida real la tentación viene dulce, bonita, hermosa, tentadora. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos nosotros? Trabajar, luchar, el dominio propio. Sin duda he preparado antes mi humildad. He preparado antes mi humildad sin egoísmo para yo poder tener algún dominio propio. Porque si no, pienso y creo que todo depende de mí. Y lo siento. Ya esta es una posición cuando usted viene ya trillado en humildad, sin egoísmo, empoderado en la autoridad, en el Dios al cual le sirve, y empezar a trabajar en ese dominio propio. No me meta a la gente nueva en el cajón de decir: no, pero es que tú tienes que soltar ese tabaco, tú tienes que dejar esto. Métalo en el lugar de relación con Dios. Mire, es que olvídese, yo no estoy diciendo que el fumar es bueno o el otro es bueno o los vicios son buenos. No, nada de eso es bueno. Pero si usted y yo nos ponemos en el plan de no, es que cuádrate aquí. Ama a Dios, conoce a Dios, te presento a Jesús. Iglesia, eso es lo que cambia a la gente. Eso es lo que le permite a la gente después buscar el dominio propio. Si la gente no tiene revelación de Cristo, no tiene la revelación del Padre, del amor de Dios, la gente no le va a interesar alcanzar un dominio propio. Y no lo van a poder. Eso va a ser por un poco de tiempo. Amén. Ya casi termino. Pero es la enseñanza de este mes. Dice Pablo que testificando a Dios y a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quizás me adelanté un poquitito, pero este es el punto donde está la humildad, está el ser resistentes, sin egoísmo, tener valentía y hablar lo correcto. Hablar lo correcto. Porque Pablo en el principio, como les dije antes, tenía muchas de estas cosas, pero estaba haciendo y hablando lo incorrecto. Ahora le dice: estoy por las calles, estoy por las casas, pero no me estoy predicando a mí. Estoy predicando al que me salvó. Estoy predicando al que te puede salvar, al único. Segunda de Corintios 4:5
dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, escúchelo, a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Por amor a Jesús. Y ese por amor a Jesús va a trascender, porque Jesús no se queda con nada, a que ames a la gente, a que ames el trabajo que estés haciendo, a que ames el servicio. Es por amor a Jesús primeramente. Por eso desencadena un amor sobre todo lo que Jesús ama. Amén. Y ese es el complemento del servidor, hablando la palabra correcta y predicando el evangelio de Jesucristo. Como cristiano, como creyente, como convencido y más que convencido, entendido de que este es el camino. No puedo dejar de hablar de Cristo. No puedo. Es el mayor ejemplo. Es el mejor ejemplo. Es el que tenía y tendrá la mejor forma de hacer las cosas para agradar a Dios. Y si usted y yo queremos tener un servicio que agrade a Dios, necesitamos ser como Cristo, seguir el ejemplo de Jesús. Amén. Entonces esa palabra no puede estar lejos de nosotros. Esa posición de Cristo no puede estar lejos de nosotros. Y Pablo mismo lo afirma, predicando a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 22 que ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque es el complemento ahora de lo que un servidor que agrada a Dios o que puede agradar a Dios debe tener. Pablo dice, ahora ligado yo, escúchelo, en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones, dice Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos avivar el deseo de conocer al Espíritu Santo. Juan 14:26. En el 25 dice el mismo Jesús: les he dicho estas cosas estando con ustedes. Y en el 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús, el mayor y mejor ejemplo a seguir. El Espíritu Santo, el que consolida toda la palabra. Miren, su mente y yo muchas veces divaga. La mente suya y la mía, perdón. Puede divagar, puede olvidarse de cosas, se pueden pasar por alto, se puede perder en algún lado de todas esas neuronas. Pero al Espíritu Santo no se le pasa nada. Al Espíritu Santo no se le pierde nada.
El Espíritu Santo no pierde la cordura. En el Espíritu Santo, que fue el que respaldó a Jesús en todo su caminar como hombre, está el consuelo, está la dirección, está el respaldo, está la enseñanza, está la afirmación de todo lo que Jesús nos ha dicho, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has leído. Cuando lo necesitas, en algún momento lo leíste, pero el Espíritu Santo lo trae de allá a memoria. Te lo saca de allí y dice: acuérdate de esto. Cuando hay comunión con Él, cuando no lo dejamos solamente moverse, porque no deja de moverse en la faz de la tierra, como era desde el principio, dice la palabra, Él se movía en la faz de la tierra o sobre la faz, pero Él viene a ser morada cuando lo invitamos, cuando no lo menospreciamos, cuando no lo alejamos, sino que le decimos: Espíritu Santo, quédate conmigo, ven conmigo. Ese servicio, papá, mamá, hijo, hermano, ministro, pastor, evangelista, profeta, estoy hablando de esta iglesia, líderes, siervos, consiervos, debe estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Yo debo cuidarme de que todo mi servicio dentro y fuera de la iglesia agrade al Espíritu Santo. Y eso solo se logra aquí, conectando el corazón con la mente, en oración. Dice la palabra: orando sin cesar. Estas son claves que yo le voy dando, que no las pensé. ¿Ok? Y yo las escucho después y digo: Señor, orando sin cesar. Por eso entiendo muchas veces, si voy trotando y voy meditando la palabra, meditando lo que pude haber hablado desde acá, escuchando lo que el Señor me quiera decir o lo que está pasando a mi alrededor, pero comparándolo con la palabra. Es esa meditación. No es nada más la oración de rodillas, que es un tiempo de escuchar, de intimidad, es un tiempo de entregarte, de dejar delante de Dios todas esas cosas. Sino la oración sin cesar es esa comunión constante que en algún momento del día tenemos o necesitamos. Eso es mantenerse buscando la voluntad de Dios por medio de su Espíritu Santo, porque Él, escúchelo, Él, el que nos va a decir o nos va a enseñar las cosas y nos va a dar la fortaleza, la preparación, porque va a traer las promesas de Dios. A Pablo no le estaba diciendo nada bonito: te esperan tribulaciones. A Pedro Jesús le dijo: me vas a negar, y Satanás te pidió. Y yo se lo dije hace 1 mes y medio a usted como iglesia. Eso no se lo dijo a Pedro solamente, sino cuando yo lo leí me lo dijo a mí. Satanás te pidió para zarandearte. ¿Se acuerda? Y que le dije la comparación que hizo Jesús como la espiga, que es multiplicación, que la espiga se sacude, el viento la sacude. ¿Es para qué? Para multiplicarse. Entonces no le tenga miedo al enemigo, él está vencido. No le tenga miedo a los planes del diablo. O sea, olvídese. Es más, ni piense en esos planes. Yo no sé qué tú crees o piensas, enemigo, pero yo, por medio del Espíritu Santo, yo voy a agarrar las promesas de mi Padre, las promesas de mi Señor, el caminar de mi Jesús, y con sencillez, sin egoísmo, voy a servir, voy a ser útil. Grábese la palabra servir como útil. Servir es ser útil para Dios, para Dios. Y cierro con algo no menos importante. Que fue lo que el Señor me dijo y me reveló una vez más, o con mayor profundidad. Ese mismo día, el 30, cuando compartí el resto de la palabra, o compartí, fue solo esta parte, este fragmento de la palabra. En el 25 dice: y ahora yo sé que ninguno
de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, dice Pablo. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, escúchalo, no he rehuido en anunciaros todo, absolutamente todo, el consejo de Dios. Y dice la palabra, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta iglesia no se la ganó Aquiles Salón. Esta iglesia no se la ganó un Rosario, no se la ganó Zoraida Salón. Todos han trabajado. No se la ganó el líder tal o cual. No se la ganó el ministro de aquel tiempo que fue el que estuvo al lado de la pastora. Se la ganó Cristo con su sangre. Entiéndalo, iglesia. Y esa posición a mí no me trae deshonra. Y aun cuando no está presente mi madre, ningún apóstol de los que he nombrado, sé que a ellos no les trae deshonra, porque son los primeros que, estando en vida y aún vivos, como el apóstol u otros que he nombrado, y mi madre aún estando en vida, fueron los primeros que honraron el nombre y la sangre de Cristo. Por eso se fundó una iglesia. Por eso se ha preparado por años un ministerio para bendecir con errores, con debilidades, con circunstancias, pero para bendecir. Con pormenores, con diferencias, con discrepancias, pero para bendecir, para buscar agradar a Dios, para buscar hacer la voluntad de Dios, para buscar tener los principios de Dios latentes, para buscar tener una relación o enseñarnos a tener una relación con el Espíritu Santo. Y el Señor me lo decía ese día, porque había muchos pastores acá de este ministerio que nacieron en esta casa. Y el servidor o el servicio que agrada a Dios es aquel que busca mantenerse limpio de la sangre de a quienes les predica. Iglesia, lo recordaba por la pastora, porque ella trabajó, no se rehusó a predicar este evangelio, no se rehusó a negarse al mundo, a negarse a los deseos de la carne, a los deseos de su vida. No se rehusó, sino que se entregó a predicar este evangelio, y como muchos otros lo han hecho. Por lo tanto, cuando hacemos esto con sinceridad, la sangre de las personas a las cuales le estás predicando ya no será demandada sobre ti. Pero cuando eres infiel en todos los aspectos, porque hay una demanda sobre un padre o una madre en un hogar, con sus hijos, con su pareja. Cuando eres infiel en la casa, en la iglesia, con el resto, hay una demanda, o va a haber una demanda sobre ti por esa sangre, por el ejemplo que estás dando. ¿Usted me está entendiendo? Yo no le puedo decir a mi hijo, no tengo moral para decirle no fumes cuando yo me tiro 2 cajas de cigarro. Es un ejemplo sencillito. La moral. La sangre de él va a ser demandada sobre mí por yo no ser un ejemplo para él. Muchos pastores piensan que jugar en el altar y después recibir algún diezmo, alguna ofrenda, o simplemente seguir la vida común y silvestre,
es fácil y sencillo y es lucrativo y te da poder, te da autoridad, pero no sabemos que en lo secreto es donde Dios más nos prueba. En la intimidad es donde Dios más nos ve. Porque todo lo que es visible, bueno, para los hombres está bien, es visible, pero lo que no es visible para nosotros es visible para Dios. Y lo que hacemos entonces en lo oculto, en lo secreto, es lo que Dios nos va a demandar en público. ¿Sabe? Y que nuestro servicio, para que agrade a Dios, yo no estoy diciendo que usted va a ser responsable de los actos de los demás. Olvídese de eso. No vaya a tergiversar la palabra. Usted no va a ser responsable de los actos de los demás. Porque usted y yo no controlamos a nadie. ¿Se acuerda? No nos enseñoreamos de nada. O sea, usted no controla a nadie. Y así usted quiere enseñorearse, está equivocado, porque no lo va a controlar. Es un ratico. Es un ratico. Pero después se le voltea. Dele un arma a un delincuente para que le haga un trabajo. No, dame un trabajito. Toma aquí un fusil. Él te va a hacer trabajito, pero después viene por ti. Dale paso a Satanás. Satanás te va a endulzar y te va a decir: no, tranquilo. A Jesús le ofreció, pero todo este reino va a ser para ti. Después viene y te lo cobra. Te lo cobra y con intereses. Y no los intereses de Estados Unidos que están subiendo, no. Intereses completos. Ese es el enemigo que tenemos. Entonces entendamos que no se trata de que lo que la gente haga es mi responsabilidad. No, es lo que yo le muestre a ellos. De mi vida, de mi fe, de mi caminar, de mi sentir. Entiende que usted no es responsable de lo que la gente hace, sino es responsable de lo que usted enseña. Es responsable de cómo usted actúa, de cómo se comporta, de cómo cumple la palabra, de cómo va con los principios del reino, cómo va con las promesas, cómo va con los principios de Dios. Ahora sí me entiende. Entonces, cuando yo estoy desde ese lugar, entiendo que si hay en mí una revelación de lo que es Dios, y yo siempre voy en contra de eso que le agrada a Dios, entonces Dios me dice: mira, para que tú quieres ser oveja, pero eres cabra de montaña. Y esa cabra de montaña entonces se le va a demandar el mal ejemplo que está dando. En estos días veía un video de la cabra de montaña y es impresionante ese animalito montado en lo más alto, corriendo peligro todo el día. Porque anda entre piedras y la caída es fatal. Y andan como locas brincando ahí. Amén. Yo prefiero andar en un rebaño tranquilo, con el buen pastor que es Jesús. Y bueno, de vez en cuando tener algún momento de relax, ¿sí? De esparcimiento, de adrenalina, ¿sí? Sano. Andar todo el día corriendo peligro. Andar todo el día jugando con la tentación, tentando a Dios, tentando al diablo, tentando a esto, tentando mi vida o atentando contra mi vida. No estoy hablando de deportes extremos, estoy hablando del pecado. Porque usted puede ser hacer el deporte más extremo y ser cristiano. Yo lo siento. Nadie me va a decir: no, pero si es cristiano no puede hacer. No, él puede hacer el deporte extremo que le dé la gana. Bueno, Dios lo preparará para eso. Y si no, se lo llevará. Pero se va con Cristo. Amén. Pero el pecado, yo sí no puedo andar jugando todo el día con el pecado, ¿no? Yo no quiero que la sangre de ninguno de mi iglesia sea demandada sobre mí. Por eso he hecho lo posible por ser un conciliador, por ser un ejemplo, por no guardarme nada de lo poco que Dios me
me enseñe, que Dios no enseña poco. Escúcheme, y no lo digo por falsa humildad, sino porque sé que tengo mucho más que aprender. No es porque Dios enseñe poco. Dios nos enseña todo, nos puede enseñar todo, en su tiempo, a su tiempo. Cuando Dios me lo dijo, yo pensé que era solo mi madre, no lo sé, porque ya había partido. Ahora yo voy a hacer un viaje. Y no sé si Dios me está diciendo que no los volveré a ver. Pero simplemente me quedo con el siguiente fragmento. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño. Miremos por nosotros, que estemos limpios, y por nuestra casa, porque eso es el rebaño, nuestra casa. En el Espíritu Santo, o que en el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. Pedro le preguntaba a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús volteó y le dijo: apacienta a mis ovejas. Usted no necesita ser pastor, no necesita tener el cargo para apacentar a alguien. No se crea su pastor, no se crea que el resto son sus ovejas. Las ovejas son de Cristo. Pero cuidémonos unos a otros como un rebaño. Cuidémonos como una casa y una familia que somos. Y yo no me estoy despidiendo, pero simplemente quiero que hagamos esa reflexión. Quiero que entendamos que Dios siempre nos va a hacer una demanda personal. Y que el resto de esta palabra dice que en la iglesia entrarán lobos, entrará gente sin escrúpulos, entrará gente que no viene con la intención de bendecir, sino de dividir. Pero que cuando una casa está ocupada en esto, en toda esta palabra que hemos compartido, venga el enemigo que venga, vengan los filisteos, se levanten los muros que se levanten, se quieran poner las cadenas que se quieran poner, todo eso se va a caer, todo eso va a ser roto, nada de eso va a prosperar, porque hay una iglesia, hay un pueblo, hay una generación, hay unos padres, hay unos ancianos, hay un liderazgo, hay unos jóvenes, hay unos niños ocupados en servir y agradar a Dios. Escúchenme, todo lo demás va a venir por añadidura, va a venir como recompensa, sea provisión, sea sanidad, sea libertad, sea liberación del espíritu, sea una libertad física. Porque vivimos en prisiones naturales y espirituales. Y toda esa libertad va a venir por añadidura de tener un deseo natural, intrínseco en nosotros de servir con agrado a Dios. Les amo, iglesia.